A esta hora de la tarde, la Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna presenta su programa Gracia y Verdad. Bienvenidos. Sí, gracias, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, Padre, porque nos permites estar hoy en este día, en este lugar, compartiendo, Señor, tu palabra, y te pedimos que uses este espacio para edificarnos a nosotros que estamos aquí y a todos los que nos escuchan, que sea de bendición, Señor, y de provecho y de extensión para el reino de la gloria de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y también damos la bienvenida en esta hora de la tarde al pastor Oduber Miranda, que nos acompaña. Pastor, buenas tardes. Bueno, gracias. Es un placer volver a estar acá. Hoy venimos a continuar con los temas que hemos venido abordando y por la gracia de Dios esperamos que sea también de comprensión y de edificación para todos los que nos oyen. Amén, así es, pastor Oduber. Venimos tratando el tema del lugar de la Biblia en el mundo contemporáneo y hemos venido desarrollando una serie de preguntas. Vamos a continuar de esta forma. Y bueno, sería muy importante, la vez pasada se desarrolló algo sobre la relación que tiene la Biblia con las ciencias. De pronto, de hacer un breve resumen, pastor, para sintonizar a aquellos que el sábado pasado no estuvieron con nosotros. Sí, hemos venido desarrollando una serie de preguntas sobre la relevancia de la Biblia en el mundo actual y sobre todo desarrollando cómo la Biblia tiene una cosmovisión, o sea, que interpreta todas las realidades del orden creacional, o sea, toda la creación y cada una de las cosas que están dentro de ella tiene una perspectiva desde la cual se aborda desde Dios. El conocimiento, la ciencia, la historia y todas las áreas son y pueden ser iluminadas por la palabra de Dios. Entonces, hablando de la ciencia, decíamos, nosotros creemos un orden divino. Si nosotros vemos en el relato del Génesis, por ejemplo, cómo Dios organiza, y si nosotros vemos que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, el ser humano fue creado con la capacidad de percibir el mundo creado, de interpretar el mundo creado y de ver la funcionalidad de ese mundo creado. Y eso, por ejemplo, lo vemos en el relato del Génesis cuando dice que Adán veía a los animales y les colocaba nombres. ¿Cómo hacía él para colocar los nombres? Pues veía las similitudes, las diferencias, las funcionalidades, lo que es ya, digamos, un proceso de ciencia, porque la ciencia se basa precisamente en la distinción, la organización, la clasificación y ver la utilidad, usando un concepto de ciencia general. No solamente el concepto del método científico como se hablaba en el programa anterior, y de pronto sin caer en el reduccionismo del cientificismo del que hablábamos anteriormente, que es creer que el método científico que hoy se utiliza, digamos, es omnicomprensivo de la realidad, que solo por ese método se puede llegar a conocer algo. Nosotros creemos que evidentemente hay aspectos de la realidad que no son medibles y cuantificables con esa metodología, pero que son conocimientos a los que se puede acceder por medio de otras vías, como la historia, la sociología y todo lo demás. O sea, la ciencia no puede sacar a Dios porque Dios es el que hace al hombre crear la ciencia. Sí, si Dios creó un universo ordenado, creó también al hombre con la capacidad de entender ese orden creacional. Amén. O sea, la palabra de Dios, la Biblia, Dios no se puede dejar fuera de lugar. Y continuamos a algún tema muy importante también, incluso para nuestro país, las ideas políticas y el reino de Dios, la iglesia y los problemas de este mundo, ¿cómo se relaciona con la Biblia? Sí, es un tema complejo porque hay muchos puntos encontrados sobre el aspecto. Hoy nosotros sabemos que está la famosa frase de religión y política no se habla, y sobre todo cuando se dice que estas esferas
se mezclan, como que generan división. Generan muchos malos entendidos, generan muchas situaciones y conflictos. Sí. Sobre todo porque hoy vamos a introducir el tema desde un concepto que quizás no es muy conocido, y es el concepto de la soberanía de las esferas o los órdenes de la creación, le llaman algunos. Lo que la iglesia entiende es que hay ciertas diferencias, digamos, ciertos roles que Dios designó a diferentes entidades, por decirlo así. Entonces, hay un orden, digamos que sería la familia, donde hay una forma como Dios estableció la estructura de esa familia, la división de los roles dentro de esa familia. Esa familia, a su vez, está relacionada con otras dos instituciones, que son con el Estado y con la iglesia. Cada orden de eso tiene, digamos, Dios lo reguló de manera independiente. En su palabra, Dios estableció cómo es el orden del hogar, cómo es el orden del Estado, cómo es el orden de la iglesia. Ahora, el tema es que estas tres instituciones simplemente no están fragmentadas y separadas, como es la idea de algunas personas. Sí, o sea que no tiene ningún vínculo entre sí. Exactamente. Para muchas personas, mi familia no tiene nada que ver con el Estado, de tal forma que yo puedo vivir independientemente. Al Estado e independiente a la religión. Ajá, independiente todo eso. Y no puedo mezclar Estado con religión. Y ahora, no debería mezclarse. ¿En qué sentido? En que las intervenciones que debe tener una esfera con la otra son, digamos, de un ajuste fino y delicado. Hay aspectos que corresponden a la iniciativa del Estado, pero que sin que el Estado exceda sus límites. Ese es el otro tema que veníamos hablando anteriormente cuando hablamos sobre el aporte de la Biblia en la cultura, y veíamos viendo el tema del límite del poder. Dios delegó una autoridad en la familia, una autoridad en la iglesia, pero una puso autoridad, un límite. Pero puso ciertos límites. Esas esferas también tienen ciertos límites. El Estado no puede irrumpir en la familia imponiendo cosas fuera del proyecto que esa familia tenga, anulando la libertad de esa familia, o irrumpir en la iglesia, anulando las libertades de expresión, de culto, de creencia que son propias de la iglesia, para el Estado entrar a controlar, digamos, una organización diferente. Pero sí se ve esto, que el Estado sí interfiere en las decisiones de la iglesia, pastor. Sí, en algunos estados se quiere irrumpir en la iglesia, y no solamente en la iglesia, se quiere irrumpir incluso en la familia. Cuando un estado, por ejemplo, le quiere exigir a una persona cuántos hijos debe tener, o orientar ciertas prácticas de la familia, y nosotros lo vemos aquí. O sea, cuando el Estado quiere educar de acuerdo a una cosmovisión ideológica sobre la sexualidad, está excediendo el límite de lo que es parte de ese rol del Estado. Porque, por ejemplo, en la Biblia nosotros vemos claramente desde Deuteronomio que Dios delegó a los padres como los principales formadores. Entonces, ahora el padre puede, digamos, delegar esa función en un tutor, porque de pronto no tiene la capacidad de educar o cualquier otra cosa, pero precisamente por ser algo que el padre delega, no puede ser algo que el padre se le imponga. Como lo que ocurre, no sé, pastor, de lo que el Estado quiere en la educación sobre la ideología de género. ¿Es esto correcto? Sí, esa es una de las cosas que el Estado intenta hacer, donde ya está invadiendo la esfera de la familia para intentar moldear la conciencia de los padres y de los hijos de acuerdo a una concepción del Estado. E incluso también a la iglesia. También a la iglesia. Entonces ahí es donde es importante que, por ejemplo, desde el orden, desde la forma protestante de ver el mundo, se habla de una división de la iglesia-Estado, partiendo de la frase evangélica de al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Bueno, antes de esto vamos a recordarle el número telefónico que se me había olvidado, porque es importante. De pronto algún aporte, pregunta, porque es un tema muy interesante. 349-3929 y al celular 320-546-5636.
39:29. Quedamos cuando lo que dice la Biblia, al César lo que es del César, A y a Dios Dios lo que es de Dios. Dios. Yo quiero esto, pastor. Yo quiero que vayamos digamos, a un texto que está en el Evangelio de Juan en el capítulo 18. Y aquí vamos a ver la relación, el diálogo entre Jesús y Pilatos. Y después aterrizamos en el tema de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que desde ese tema nos vamos a ver que hay ciertas, digamos, en la teoría que estamos esbozando de las esferas, sí, cosas que pertenecen al Estado, cosas que pertenecen a Dios. Así es. Y que tienen una regulación independiente. Este diálogo de Jesús con Pilato nos introduce en el concepto del reino. Y vemos la relación entre Biblia, entre religión. Porque aquí vemos un juicio en el proceso de Jesús. Sí. Todo, y hay una mezcla de situaciones y de características que es interesante que lo veamos. Dice, entonces Pilato volvió a entrar al pretorio. Todos los sábados. Hay que recordar que Jesús va pues ante Pilato, es llevado por las autoridades como para un juicio, como para un proceso judicial por el tema. Entonces, dice, entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces, miren cómo está planteada la pregunta. Pilato pregunta en categorías políticas. Sí. ¿Eres tú un rey? ¿Y eres tú el rey de este pueblo judío? Específicamente. Entonces, porque ellos habían llevado una acusación. El tema viene desde el versículo 28 para que entendamos el contexto. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse para poder comer la Pascua. Entonces, mira cómo hay una festividad religiosa de trasfondo, claro, de un evento político que es jurídico a la vez. Y no entraron para no contaminarse. Ajá. Pilato salió fuera hacia ellos y dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos le respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo entregamos. No te lo hubiéramos entregado. Ahora, mira aquí cómo va la sutileza. Ellos lo presentan por un delito, malhechor. Malhechor, sí. Entonces Pilato les dijo, llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Entonces ya introducimos, aquí había un problema, digamos, político de esa época, y es que habían dos jurisdicciones que estaban vigentes. La jurisdicción romana, en los pretores que había Roma delegado para la jurisdicción de Judea, pero los romanos dieron cierta libertad al pueblo judío para que ellos vivieran de acuerdo a sus propias leyes en cierta materia de orden civil, incluso de orden religioso, para que ellos juzgaran su religión, los casos de su religión de acuerdo a sus leyes religiosas. Entonces ellos vienen y le responden. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. O sea, ya le dicen. Y ahí van con la intención. ¿Cuál es, digamos, lo que ellos querían? Que la autoridad política romana autorizara la pena de muerte para Jesús. Entonces, por eso Jesús entra donde Pilato y Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? O sea, es una pregunta en clave de autoridades civiles. Sarcástica, no. No, de autoridades civiles. O sea, le dice, bueno, yo soy el pretor romano. O sea, soy el que manda aquí, que tenga autoridad. Tú te identificas a ti mismo como el rey de este pueblo. Y Jesús le respondió, ¿esto dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato le respondió, ¿acaso soy yo judío? O sea, Pilato responde como un romano que dice, a mí no me interesa. No tengo nada que ver en esto. Los asuntos, o sea, yo no soy judío. No soy judío. Para mí eso no es tu nación. Y mira ahora otro concepto que es eminentemente político, el concepto de nación, de pueblo, jurídicamente identificado. Dice, tu nación
y los principales sacerdotes, autoridades religiosas, te entregaron a mí. Así Entonces ya ven, ahí hay las dos esferas. O sea, los religiosos le dijeron, lo entregamos porque es un malhechor. Porque es un malhechor. Y queremos que muera, porque eso fue lo que prácticamente Eso fue lo que le plantearon. Venimos sí. aquí para que tú legitimes la pena de muerte. Así punto. Es, así. Y Pilato le pregunta, ¿qué has hecho? Jesús le respondió, mi reino. Y miren que aquí otra vez el término es mi reino. Ellos plantean la pregunta, ¿eres rey? Jesús responde, mi reino no ahora, es de este mundo. ¿Qué quiere decir o qué quiso decir Jesús con eso? Hay una trascendencia del reino. No puedes confundir el orden temporal, los reinos de aquí, de la tierra, con el reino del que yo estoy representando. Dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Más ahora, mi reino no es de aquí. Entonces, a la pregunta, ¿eres rey de los judíos en una clave temporal de reinos terrenales? Jesús dice, no, mi reino no es de este mundo. Mi reino, el que yo vengo proclamando, es el reino de los cielos. Ahora, ahí entran diferentes cosas, y es que el reino de los cielos tiene una dimensión temporal, y una dimensión temporal presente y una dimensión temporal futura. O sea, cuando la Biblia habla del reino de los cielos, se habla de que el reino de los cielos está presente. Cuando comienzan los evangelios dicen, se ha acercado el reino de los cielos, pero se ha acercado en la persona de Jesús. Ahora, nosotros creemos que ese reino de los cielos se concretará o se consumará cuando el Señor vuelva por segunda vez a la tierra. Entonces ahí sí, el Señor será rey sobre todas las naciones de la tierra, pero a la pregunta de Pilato, ¿eres rey sobre una nación terrenal aquí en este mundo? El Señor dice, no, mi reino no es de este mundo. Ahora, ¿eso a qué ha dado lugar? A que muchas personas crean, pero es que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, luego entonces la iglesia no debe participar en el reino terrenal. De ninguna manera mezclarse. Y no le decimos, ok, lo que sucede es que si nosotros vamos a textos, por ejemplo, como Efesios y como Filipenses, nos hablan de una ciudadanía celestial. La pregunta sería, ¿mi ciudadanía celestial anula mi ciudadanía terrenal? Claro que no. Entonces, yo soy ciudadano del reino de los cielos y ciudadano de este mundo. De tal forma que Romanos capítulo 13 me dice que dentro del orden terrenal yo estoy sujeto a las autoridades terrenales, a las leyes terrenales, pero con un concepto de límite del poder, siempre y cuando que esas leyes terrenales no vayan contra la ciudadanía celestial, no vayan contra el reino de los cielos. Así que cuando sucedió el choque entre la iglesia y las autoridades civiles y religiosas que en esa época estaban mezcladas en Israel, le dicen, ustedes no pueden predicar. Ellos ¿qué respondieron? Dicen, nos es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer porque ya está infringiendo la ley celestial. La ley celestial. Entonces ya ellos tienen una conciencia de, si esa orden dentro del plano terrenal fuera legítima, nosotros la acataríamos. Si nosotros vivimos en el Estado colombiano y el Estado colombiano expide órdenes, leyes legítimas, es decir, leyes que no vayan contra el reino de Dios y contra la justicia que Dios demanda. Por ejemplo, si el Estado colombiano saca una ley donde me obliga a mí a matar, a robar o a cometer cualquier inmoralidad, o donde me obliga a aceptar ciertas cosas que van contra la libertad, contra la conciencia, contra derechos incluso fundamentales que tienen una esencia o una raíz derivada de la Biblia, nosotros creemos que es legítimo que una persona tenga el derecho a objetar conciencia, el derecho a la resistencia civil pacífica frente a todos esos,
el derecho a resistir leyes injustas y a procurar que esas leyes injustas sean derogadas, sean cambiadas para adaptarse a ciertos valores éticos mínimos que una sociedad debe tener. O sea que no es bueno que la iglesia se mantenga al margen de hechos que van en contra de la voluntad de Dios. Porque hay mucho que se queda uno callado, ¿no? Porque... Y se queda uno callado. Dentro de esas dos esferas, el tema es que la iglesia ha tomado los extremos. Sí. Uno, me aíslo, esto no tiene nada que ver conmigo, yo soy ciudadano del reino de los cielos y a mí no me importa si el mundo aquí se desbarata. Ajá, yo, sí. Ok, no. Yo pertenezco al reino de los cielos. Y el resto que se derrumbe. Ajá. Y lo otro es pretender, por medio de la acción política, traer el reino de los cielos a la tierra. Entonces salen las iglesias a hacer partidos políticos y salen las iglesias a hacer no sé qué y hacer no sé qué cuándo, creyendo que ellos van a instaurar un reinado de Dios por medio de la acción política en este mundo. Nosotros creemos que no, que el reino de Dios en este mundo será instaurado por la venida de Cristo únicamente. Ahora, mientras eso sucede, la iglesia tiene la responsabilidad de ser sal y de ser luz. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos vamos a involucrar como ciudadanos desde una perspectiva cristiana, no necesariamente desde un partido cristiano, sino como ciudadanos desde una cosmovisión cristiana. O sea que no es conveniente crear partidos cristianos, pastor. Nosotros respetamos, digamos, los hermanos que tienen esa Sí. visión, pero creemos que como tenemos siempre permanentemente esa doble militancia, el creyente debe participar como ciudadano de acuerdo a su cosmovisión cristiana. Hay personas que creen que debería hacerse o que la única forma válida es hacerlo a través de un partido X o Y. Pues nosotros respetamos la conciencia de esa persona, pero no vemos ese punto claro. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede cambiar su misión o sus esferas, lo que el Señor le encomendó. ¿Qué fue lo que Dios le encomendó a la iglesia? Id y hacer discípulos a todas las naciones del mundo. Amén. Proclamar el reino, llamar a las personas al arrepentimiento para que la persona se incorpore en la iglesia y la iglesia como discípulo viva y esparza las buenas nuevas del evangelio. Entonces, creemos que la iglesia no puede exceder esa misión que Dios le encomendó por la escritura para dedicarse a la construcción de un reino temporal, pero creemos que la iglesia tampoco puede ser ajena a las realidades. ¿Y cuál sería ahí en ese caso la misión de la iglesia? La misión de la iglesia, como lo dice Mateo capítulo 28 en el versículo 18 al 20, y es ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Ahora, ¿tiene algo que enseñarle la iglesia a las personas dentro de la iglesia que son médicos, que son abogados, que son ingenieros, que trabajan en diferentes profesiones? ¿Será que tiene algo que aportarle la Biblia a un médico para el ejercicio de su profesión? Claro que sí. Entonces nosotros decimos, claro que sí. ¿Y quién debe instruirle en eso? Pues la iglesia tiene que ejercer su rol de maestra y enseñar y mostrarle, mira, la enfermedad tiene una dimensión espiritual. Nosotros no creemos que el cuerpo simplemente sea una máquina. Luego entonces la enfermedad, además de la parte química, del medicamento y todo lo demás, tiene una trascendencia moral, tiene una dimensión espiritual, y que tú siendo médico no puedes simplemente reducirte a la parte biológica y todo eso. Igual va para muchas profesiones. A un abogado la iglesia debe decirle, mira, el concepto de justicia va mucho más allá de reducirlo a esto, sino que la justicia tiene una dimensión ética, tiene una dimensión moral, tiene incluso una repercusión espiritual. Como usted explicaba el sábado pasado sobre la psicología. Ajá. Así. Entonces, todas esas áreas son los que la iglesia debe usar
y guiar a sus miembros para que tomen, digamos, decisiones dentro de sus radios de acción. Como lo vemos en este texto tiene muchos contenidos, porque cuando Jesús dice, mi reino no es de aquí, Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? O sea, está la pregunta, dice, bueno, tú eres rey, pero me dices que tu reino no es de aquí, o sea, aclárame. Y ahí es donde vemos la diferencia del reino de los cielos, sí, que no es igual a la iglesia, porque esa es otra confusión. Así es. Y sobre todo, el catolicismo tiene eso. El catolicismo ve la iglesia como el reino. Y por eso es que nosotros, digamos, vemos sobre todo en el catolicismo la actuación preponderantemente política de muchos de sus altos jerarcas. Precisamente esa era porque yo veo que esta religión universal, esta iglesia la católica, siempre ha estado vinculado con las decisiones del Estado, pero si no lo veo que hace igual la iglesia cristiana evangélica. ¿Por qué? Allá hay muchas razones de ese por qué. Una es porque el catolicismo romano, digamos, ha tenido estrechamente a la luz de la historia una vinculación con los estados. Hay que entender algo, el Vaticano funge como esa mezcla de la que estamos hablando. Es un estado temporal, sí, que tiene relaciones políticas con los otros estados, pero que además de eso, su máximo líder político es a la vez el máximo líder religioso. Eso es todavía un vestigio de las antiguas teocracias, donde supuestamente el Papa, al ocupar el lugar de Dios, es el que tiene todo el poder. El jerarca en ambos ámbitos, terrenal y espiritual. Mientras que nosotros creemos que ese no es el modelo. Aunque haya sido un modelo en el Antiguo Testamento, no debe ser un modelo en el Nuevo Testamento, donde la iglesia tiene autoridades que son espirituales, pero que no ocupan, digamos, esa iglesia no es el reino, en el Estado. Estado, sí. Porque no creemos que haya una teocracia. Ahora, eso no implica que yo como ciudadano, ahí es donde están las diferencias de las esferas. Cuando hablamos de esferas, podemos, para que la persona se haga una idea, es como la famosa, los anillos de los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Cada uno es un circulito. Y van unidos. Sí. Y van entrelazados. Yo puedo actuar en las diferentes esferas ejerciendo diferentes roles. ¿Cómo así? En la esfera de mi familia, yo me desempeño como padre. ¿Eso qué quiere decir? Que la Biblia me da ciertas directrices para mi rol paterno. Así es. Pero en la sociedad civil, en mi profesión, yo me desempeño como otro rol. Ejerzo mi profesión. Su profesión. Sí. Pero al mismo tiempo en la iglesia yo puedo ejercer otro rol. ¿Por qué? Porque nadie vive en esas esferas separadas. Sí. Porque yo no vivo en una isla con mi familia. Así es. A mí me afectan las decisiones políticas que se toman. Claro. A mí me afectan las decisiones educativas que se toman. Claro, las decisiones religiosas que se tomen, todo. Me afectan a mí, le afectan a mi familia y le afectan a la iglesia. Entonces yo no puedo hacer un mar y aislarme ahí. Y nada de eso, no puedo. Ahora, ¿cuál es lo que sucede? Que una cosa es saber que yo me desempeño en diferentes roles y otra cosa es anular precisamente las diferencias. Porque lo que dice la Iglesia Católica es diferente. Nosotros gobernamos sobre todas las esferas. Nosotros decimos, no, espera un momento. O sea, por eso están usurpando el poder de Dios. Claro. Ahora, esa teoría viene desde muy antiguo, porque es que en la Edad Media el catolicismo se entendió como el reino de Dios en la tierra. Y el Papa como el representante del reino de Dios en la tierra. Y todavía se entiende así. Sí. Matizado, algunos maquillado. Claro, entonces en esa época
la iglesia gobernaba los reinos incluso temporales. Estoy hablando de todo el transcurso de la Edad Media, casi 1000 años. ¿Cuál era la teoría que estaba de base? Ellos decían, se habló de la teoría de las 2 espadas. Ellos decían, Dios dio 2 espadas. Y esas espadas se las dio al Papa o al jerarca. Sí. La espada era el símbolo del poder. Y el Papa le da la espada al rey. Entonces, obviamente, acuérdense que el Papa era el que investía y coronaba al rey. Eso tiene un símbolo y es: yo soy el que pongo la corona sobre tu cabeza. Tú me debes lealtad también. Yo soy el que pongo autoridad. Ajá. Yo soy el que te doy la espada. Esa espada está al servicio de nosotros. O sea, el rey era la mano privada de la iglesia. O sea, el Estado le tenía que rendir a la iglesia. Exacto. Si alguien se levanta en contra de la iglesia, tú tienes la espada para defendernos. Por eso se dio el evento trágico de las cruzadas, de la Inquisición y todo eso por esa teoría, porque ellos se abrogaron también la jurisdicción civil y excedieron su límite de las esferas. Y dijeron, cualquier pecado es delito civil y en consecuencia la iglesia puede entrar a usar su autoridad al Estado como su brazo para proteger su autoridad. Ahora, cuando entra la Reforma Protestante, comienza a verse el Estado de una forma diferente. No, espérate, Dios sí estableció el Estado. Romanos capítulo 13. Como una autoridad dentro del orden temporal, con unas funciones específicas que ahora de pronto podemos desarrollar un momento, pero con unos límites. Por ejemplo, por la vía del Estado no se puede o no se debería obligar a alguien a que cumpla un rol religioso. Por ejemplo, nosotros predicamos y la idea es que la persona se arrepienta y asista a la iglesia, pero que asista a la iglesia, ¿por qué? Por la convicción personal, íntima, de una conciencia iluminada por la palabra de Dios, que entiende que debe obedecer los mandamientos de Dios. Pero cosa diferente sería que el gobierno colombiano o cualquier gobierno saque una ley donde le diga a todos sus ciudadanos: por decreto, todo el mundo debe estar en la iglesia desde las 9 de la mañana hasta el mediodía y todo el que consigamos en la calle fuera de esas horas lo metemos preso. Así. Porque ya ahí el Estado estaría excediendo, digamos, su función, su rol. Usted puede desear, digamos, que haya una moral básica, pero usted no puede utilizar su poder para coaccionar a alguien para que haga algo contra su voluntad. Así sea, digamos, desde una concepción política o religiosa adecuada. Nosotros sí decimos diciendo, no, usted tiene que mantener sus límites. El Estado debería ser, digamos, como guía, como un juez que ve y dice, bueno, esto está bien, esto está mal, pero no puede llegar a tratar de imponer. Como lo decíamos en la esfera de la familia, no es recomendable que los estados asuman el rol, por ejemplo, de decirle a una familia: tienen que tener tantos hijos, tienen que ordenar su vida privada, porque ahí no se hace una división entre esa esfera privada y esa esfera pública. Entonces, es lo que sucede, y esa confusión de roles es la que no está claro, y a veces la iglesia se quiere usurpar, se quiere convertir casi que en un Estado y anular cualquier otra cuestión. Entonces, eso es lo difícil. Jesús le responde a Pilato, dice: así que tú eres rey. Jesús respondió: tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y volvemos a los temas que hemos venido desarrollando, el tema de la verdad. Todo el que es de la verdad
escucha mi voz, el que es de la verdad, escucha mi voz. Y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Ajá, otra vez el tema de él. Exacto. Bueno, ¿quién define? Dice, bueno, pero es que aquí hay la respuesta de Jesús, aunque no la responde directamente, la ha respondido anteriormente. Todo el que escucha mi voz, Sí. escucha la verdad. Porque Jesús es esa encarnación de esa verdad de Dios revelada y traída a la tierra. Pilato le preguntó qué es la verdad. Habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y él les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. O sea, yo no encuentro, me lo trajeron como un malhechor, no encuentro ninguna causa legítima para lo que ustedes piden. Exacto. Pero es costumbre entre vosotros que os suelte a uno en la Pascua. ¿Qué queréis pues que os suelte? ¿Al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo, no a este, sino a Barrabás. Barrabás, que era un ladrón. Usted hablaba de que no era legítimo que Pilato hiciera esto, él mismo decía. ¿De dónde viene entonces la legitimidad de las autoridades? Desde la Biblia, en Romanos capítulo 13, digamos que es un texto, digamos, paradigmático, programático dentro del tema, pero que no es el único tema, no es el único donde podemos ver, pero... Así aquí dice. El capítulo 13 dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Entonces, esto aplica también para los creyentes y por eso es importante que el creyente vea que él está dentro de la esfera del Estado. Sí. Dice, que debemos estar sujetos a las autoridades. ¿Por qué? Porque aquí mismo dice la palabra. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora, ¿cuál es el peligro? Confundir las ideologías humanas sobre el poder con el reino de Dios. Dios le delegó, así como Dios le delegó a un padre el rol de liderazgo dentro de su hogar, como Dios le delegó a un pastor el rol de ejercer autoridad dentro de una iglesia, Dios le delegó al Estado un rol. Ahora, qué bueno es preguntar cuáles ese rol, esas funciones del Estado según la Biblia. Exacto, y ese es el tema. Entonces, ahí es donde está la mayor confusión. Ajá. Cuando uno no tiene claro cuál es el rol de cada uno, entonces uno ve el Estado queriendo hacer el rol de padre, cuando eso le corresponde a la familia y al padre, y uno ve acá al padre queriendo que el Estado haga el rol de padre, porque también viene y dice, no, pero es que tú debes hacer lo que yo tengo que hacer. Entonces viene y reclama que el Estado haga lo que él como padre debe hacer. Y entonces viene la iglesia y también se involucra en ese rol y como no sabe también qué es lo que debe hacer, viene y confunde y a veces quiere que el Estado haga lo que la iglesia debe hacer o viceversa, o sea, que se confunden esos roles y ahí es donde viene la cosa. El Estado cree que ellos son los que deben determinar cómo es que se debe gobernar la iglesia y vienen a imponer cosas en la iglesia. Ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que... Espérate un momento. Eso no es tu función. La iglesia tiene un marco establecido en la palabra de Dios y la iglesia tiene una autoridad a la que reconoce y es esta. Pero también la iglesia tiene claro que hay límites donde el Estado no puede venir a decir tienen que coger de pastor a fulanito de tal. Y dice, no, espérate, ¿por qué tú vienes a escoger un pastor de una iglesia? Como pasó incluso en varias etapas de la vida de la historia de la Edad Media, donde la iglesia escogía las autoridades civiles y después las autoridades civiles votaban para que se escogiera el clérigo y eso era la mezcla ahí de política de aquí para allá y política de allá para acá. Entonces yo tenía que poner al alcalde que a mí me convenía para que después el alcalde que a mí me convenía me eligiera el que yo quería. Y eso no son los órdenes de la Biblia. O también que el Estado quiera, por ejemplo, en un caso un pastor, o sea, el pastor no puede ejercer estas funciones, o sea, civilmente. Comienza a cada uno a tratar de
digamos, extender, limitarlos. Que cada uno comienza a tratar de extenderse cogiéndole terreno al otro. Ajá. Entonces, esas son las esferas que tienen, digamos, deben tener un ajuste fino. Debe saberse hasta dónde yo en los diferentes roles puedo actuar. Bueno, pero en sí las funciones del Estado, según la Biblia, pastor, iba a decirme de... Bueno, entonces... ¿A qué está llamado el Estado? En Romanos nos establece ciertos límites. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. O sea, la Biblia reconoce que hay autoridades a las que Dios le ha delegado. Una de estas es el Estado. Y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad. Ahora, este punto es importante. Resistir a la autoridad legítima. Legítima. Claro, porque, como decíamos, ¿qué tal que el Estado hoy dijera ninguna iglesia puede predicar el evangelio? Entonces uno diría, bueno, pero lo dijo el Estado, entonces yo debo obedecerlo. Y ahí es donde entra el tema de, espera un momento, lo que pasó con los apóstoles. Es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres, porque tú me dices que no prediques, pero Dios me dice que sí lo haga. Entonces, ahí entra también la valoración de si esa ley es justa o es injusta. Entonces, o sea, y si es injusta, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ese tema de, digamos... Y bueno, si es injusta, ¿qué tengo que hacer? Si es injusta, entonces entra el tema de obrar la conciencia y la obediencia frente a esa ley injusta. Por ejemplo, nosotros tenemos casos en la Biblia de resistencia pacífica frente a esas leyes injustas, y varias, y en diferentes esferas. Por ejemplo, en la esfera, podríamos decir, civil, que se trata de dentro de la ley civil y la moralidad de la ley civil, las parteras de Egipto. El faraón le dice, maten a todo niño que nazca varón. ¿Qué dijeron las parteras o qué hicieron las parteras? Bien, omitieron la orden. Esa fue una resistencia pacífica. Simplemente yo no impido que nazca, y ayudaban incluso a nacer, porque ellas entendieron que la ley, que esa orden del faraón tenía un límite civil y moral. Iba contra la vida. Iba contra el mandato de no matarás. No matarás. Entonces ellas dijeron no. O sea, y cuando les pidieron cuentas de eso, dijeron no, es que las mujeres hebreas, antes de que nosotros lleguemos ya todo ese tema. Pero incluso nosotros podemos ver otro en la esfera religiosa, los amigos de Daniel. La estatua. Arrodíllate frente a la estatua. Rey, esto no lo podemos obedecer. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que hay un único Dios y que nos está prohibido la idolatría y todo lo demás. ¿Y en qué terminó? En enviarlos al foso de los leones. A Daniel al foso de los leones y a los amigos. Al horno de fuego. Entonces vemos cuando aquí el Estado intenta, y hay que recordar de pronto el contexto cultural donde estábamos. Esas eran también unas teocracias. El emperador, perdón, tenía esa doble autoridad, o sea, era la autoridad religiosa, era la autoridad, o sea, su palabra cobijaba todas las esferas. No había ningún límite del poder. Lo que ellos decían, eso era. Eso era. Entonces, la Biblia, en cambio, sí tenía límites del poder, y eso era importante. El rey en Israel no podía, digamos, hacer cosas contra la ley de Dios. Es más, al rey se le imponía que debía hacerse una copia de la ley, leerla todos los días, y él también estaba sujeto a esa ley. Entonces, no era un poder como los otros pueblos de la tierra, estaba limitado. Sí. Concepto de la limitación del poder. Cada esfera tiene sus autoridades legítimamente constituidas, pero esas autoridades legítimamente constituidas no pueden querer abarcar y anular las otras. Bueno, vamos a dar la dirección de la iglesia. Nuestra iglesia
Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna, nos congregamos en el Hotel Puerta del Sol, calle 75, número 41D, 79, Salón Tarragona. Mañana domingo el servicio es a las 9:30 de la mañana. Están cordialmente invitados. También tenemos la congregación, la Iglesia Comunidad de Gracia de Las Moras, si te queda más cerca, carrera 22, número 5739, Villa Catanga. El servicio de esta congregación es a partir de las 8 de la mañana. Están cordialmente invitados. A ambas son de la misma Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna. Bueno, pastor, hay algo, y si es bueno que la iglesia intervenga en las decisiones del Estado, o es preferible que se mantengan al margen. ¿Qué sucede? Decíamos varias cosas. La iglesia no puede convertirse en otro ente político dentro de la sociedad, o que sea a la vez iglesia y partido político y esas cosas así, no deben mezclarse en ese sentido esas esferas. Sí. Pero cuando decimos que no deben mezclarse en el sentido que no deben superponerse, que la una esté unida a la otra, pero ojo que la iglesia sí tiene cierto rol que desempeñar como orientador, como guía, y cada persona dentro de la iglesia tiene una responsabilidad en su accionar civil y político. Cada persona debe participar como ciudadano, cada miembro de una iglesia debe participar como ciudadano y en consecuencia ejercer sus derechos y obligaciones civiles de votar, de participar en todo lo que pueda desde la cosmovisión cristiana. Entonces nosotros entendemos, por ejemplo, que cuando la Biblia nos llama a ser sal y luz, eso abarca todas las áreas de la vida, pero en todas esas áreas el creyente en su conciencia debe ser iluminado por la palabra de Dios. En nuestro país, en las elecciones pasadas, vimos muchos cristianos activamente participando en política. ¿Esto es bueno o es malo? Yo pienso que ahí Colombia tiene que madurar mucho en esa parte. Existieron muchos aspectos positivos y existieron muchos aspectos también negativos, porque algunos creyentes que participaron en todo eso, participaron con esa idea de no hay límites del poder y el Estado debe ser el brazo de la iglesia para imponer cosas. O sea, muchos entraron a esa contienda con esa idea de vamos a hacer que el Estado imponga lo que nosotros queremos por todo eso. Eso no es la forma como la iglesia va a intervenir. La iglesia debe intervenir haciendo conciencia social, trabajando para que las personas entiendan una cosmovisión cristiana, trabajando para que el Estado respete los límites de su intervención y decir, espérense, ustedes no pueden llegar hasta allá, porque eso no les compete a ustedes. O sea, ¿debe hacerse o no debe hacerse? Y ahora, ¿cómo debe hacerse? ¿Da la Biblia algunas pautas para esa participación? Da muchas pautas. Lástima que ya no tenemos todo el tiempo. Sí. Pero al menos desarrollar desde el mismo texto de Romanos, por ejemplo, podemos ver en el versículo 3, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Ajá. Entonces, legítimamente la iglesia puede reclamar que aquellas personas que hacen el mal sean objeto del castigo por parte del Estado. Sí, la iglesia puede claro, legítimamente reclamar que se haga justicia. Ahora, ahí es donde está lo delicado del asunto. Esa es una función estatal, la administración de justicia. El Estado no se puede abrogar la capacidad de
hacer él justicia por su propia mano. Eso Amén, sería otra amén. cosa. Bueno, ¿Cómo hace una persona cuando necesita sacar una partida de bautismo de la iglesia, pero que no hay que hay cristianos, no pertenece, y eso se lo deciden para sacar un registro civil? Ok, digamos que una pregunta acá de alguien que nos llamó. sí, Claro. no es cristiano. Digamos que, bueno, lo que sucede en Colombia es precisamente lo que decíamos, que hay esa vinculación entre las dos esferas. esferas, Entonces, las autoridades civiles reconocen por el tema del concordato y todo eso al catolicismo romano como autoridad también en esa época. Pero en ese caso, el creyente no tiene por qué tener ningún tipo de reparo de conciencia si fue bautizado y si lo necesita para un tema de su registro civil. Pues puede sacarlo. En la parroquia donde él fue, pues, bautizado y todo lo demás, Sí. puede pedir su registro para que así pueda ir a la autoridad civil correspondiente, pueda obtener su registro civil y por lo tanto pueda, pues, tener después su cédula para que lo va a necesitar para toda la esfera O civil. sea, no hay ningún O sea, problema no hay ni ningún está problema. cometiendo un pecado. Exacto, no hay ninguna. Sí. Y ya el procedimiento, digamos, interno a nivel administrativo de cada parroquia es que ellos piden su certificado y ya la persona pues va y lo presenta ante la autoridad civil correspondiente. Pero precisamente eso se ve Sí. por esa mezcla de que el concordato que establece que las decisiones eclesiásticas tienen irrumpen en la acción civil. Por ejemplo, si la persona se casa por un rito católico, ese rito católico no solo tiene efectos espirituales, sino también civiles. Así es. Por el tema Ya. Pero sería muy bueno que de pronto al aire, no quiere hablar para poder hacer claridad sobre la pregunta. Sí, de la duda en concreto, de pronto sería importante de la duda en concreto, exacto. Sería importante, o sea, no hay que tener ninguna, esto es algo solamente para aclarar las dudas, porque es importante esto, ¿no? Así es. Sí, son temas que de pronto no se desarrollan, digamos, comúnmente, pero sí es importante que la persona pueda... No están bautizadas las hijas por la Iglesia Católica. Ah. Cuando él va a sacar registro civil, le exigen la partida de bautismo. No, entiendo que no deberían, porque él puede registrarla sin necesidad de... Bueno, ya son muy mayores de edad. Sí, son mayores de edad, ¿verdad? Sí. Pero Bobby, si quieres, si quieres, dile que al aire podemos... Si quieres al aire... Ahora que terminemos podemos... Ahora que termine el programa, me llaman, por favor. Y podemos de pronto... Con el pastor directamente, exacto. Claro que sí. Sí, esa es la idea de ayudar a pues estas situaciones, pastor. Desafortunadamente quedamos en algo que es muy importante, que bueno, todo lo que se trata es muy importante. Debe hacerse o no, debe hacerse de lo que estábamos hablando de la participación en la política, es bueno o malo, y la Biblia da algunas pautas para esa participación. Allí es importante mezclar. Lo que no debe hacer es mezclarse digamos, las esferas. Uh-huh. O sea, la iglesia no puede convertirse, digamos, en una plataforma política para alguien, porque la iglesia en ese caso también tiene que respetar la cosmovisión y la libertad de cada una de las personas que hacen miembros de la iglesia. O sea, el pastor no puede interferir, digamos, en las decisiones de cada uno de sus miembros, porque estaría excediéndose también en autoridad de decirle vota por vota por el otro, haz aquí, haz allá, porque ya extiende la esfera de una forma inadecuada. Entonces, por eso decíamos, la función que cumple la iglesia en todas esas esferas es de orientar desde los principios bíblicos, pero sin anular la conciencia de cada quien. Bueno, dejamos en esta hora hasta ahí esa pregunta, pastor.
Sí, podemos Y continuar después así es. el desarrollo. Dios mediante, pues los invitamos a que sigan sintonizando nuestro programa los sábados, Gracia y Verdad, los sábados de 2 a 3 de la tarde, aquí por esta su emisora Radio Tropical de la cadena radial La Libertad, e incluso pueden ver el programa después en las redes sociales, en Facebook, Radio Tropical Barranquilla en Facebook, lo pueden buscar y compartir porque son temas pues de importancia, de interés en el mundo actual. La Biblia no solo se enfoca a la parte espiritual, sino también pues a todo lo gente, como decía el pastor, familia, Estado y pues y la religión, así que es importante. Y bueno, ya desafortunadamente se nos agota el tiempo y les reitero la invitación de mañana en el Hotel Puerta del Sol, en el Salón Tarragona. Están cordialmente invitados mañana a las 9:30 de la mañana. Y bueno, vamos a pedirle al pastor Oduber que nos despida en oración en esta hora de la tarde. Pastor Oduber. Sí, gracias, amado Dios, por este espacio que tú nos das en el que reflexionamos desde tu palabra sobre tantos aspectos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a seguir creciendo en la comprensión de tu palabra y sobre todo en comprenderla para ponerla por obra, Señor. Te damos gracias por todos los que nos han escuchado en esta tarde y que sea también de edificación para ellos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Escuche todos los sábados de 2 a 3 de la tarde su programa Gracia y Verdad, un programa de la Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna. Recuerde, todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Tropical, 10:40 AM en el dial.